estimados estudiantes, muy buenos días. El tema de hoy es la democracia como experiencia social, manifestaciones y expresiones en la vida cotidiana. La idea del tema o el objetivo del tema es que todos estos conceptos de democracia que nosotros hemos venido revisando a lo largo de estas dos clases anteriores, los podamos transportar ahora sí a una experiencia real dentro de un contexto social. Ya comprendimos cómo los diferentes pueblos y nacionalidades presentan sus planteamientos o sus demandas, cómo han hecho también o cómo ha hecho la sociedad también para poder legitimar, es decir, poder reconocer a su mandato a través de la legitimación del poder que éste tiene. Esas dos cosas ya les hemos tratado en las clases anteriores y ahora viene el tema de entender la democracia ya no solo como un elemento teórico, sino dentro de la experiencia o de la vivencia social. Entendiéndose lo siguiente, dice mi texto, la convivencia democrática implica aplicar principios de la democracia, es decir, principios que los hemos teorizado, llevarlos a una vivencia, ¿sí? Como dice acá, a la vida humana en todos los diferentes espacios. Es decir, ya no solamente entender que los que hacen política o los que hablan de política o los que hablan de democracia son los políticos, sino que usted y yo, cualquier persona, está inmerso dentro de esto llamado democracia y que ya no solamente debe convertirse en un elemento teórico, sino también debe ser una experiencia también social. Para que la democracia sea una convivencia social, para que la democracia sea también una convivencia armónica, hacen falta algunos principios o algunos parámetros que deben evidenciarse en el diario vivir. Uno de los primeros es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Yo tengo una propia interpretación de tolerancia que le quiero transmitir a usted. He escrito acá. Es permitir a los individuos acercarse sensiblemente a la esfera cotidiana del otro. La tolerancia es que yo pueda comprenderle a usted. La tolerancia es que yo pueda sensibilizarme con su realidad, con su contexto, con su vivencia de ese momento, sin mayor show, sin mayor escándalo, sino que yo pueda entender cuál es su diferencia con respecto a la mía en cuanto a la concepción de Dios, del universo, de la escuela, del profesor, de la tarea, de sus emociones, de las mías. Yo pongo por acá otro apunte que tengo en mi hojita. Compartir lo diferente, ya sea desde lo cultural, desde lo religioso, desde lo político y desde lo artístico o desde lo artístico. Es entender entonces que usted puede tener una posición muy antagónica frente a lo que yo puedo pensar, pero que yo no soy nadie para irrumpir en esa posición. Tal vez usted tiene toda la razón y yo estoy súper equivocado. O tal vez está usted súper equivocada o súper equivocado y yo estoy en lo correcto. Independiente de cuál tenga la razón, aplicando el principio de tolerancia, yo lo que voy a hacer es acercarme a usted, conocer su criterio, conocer su pensamiento, respetarlo, no irrumpir, no forzar a que usted lo modifique. Eso es algo súper importante. Y ojo con lo siguiente que también puede apuntar. El límite de la tolerancia, o lo que es imposible tolerar, es aquello que va en contra de la integridad de los seres humanos. Es decir, si algo usted y yo podemos no tolerar, es precisamente aquello que me hace a mí daño, aquello que le hace a usted daño. Cosas como, por ejemplo, las guerras, la corrupción, actos de xenofobia, palabras xenofóbicas, palabras o acciones de racismo y la violencia en todas sus formas. La violencia que puede pasar desde un insulto o desde una broma insultante hasta de pronto ya un golpe, hasta de pronto ya lesionar la integridad de la otra persona. Todo aquello que implique la denigración humana, la exclusión o la discriminación son actos que no merecen tolerancia. Entonces, por favor, entienda estos criterios de tolerancia. El segundo elemento que vamos a revisar hoy es algo que se llama la no violencia activa y el diálogo. La no violencia activa. ¿Qué es esto de la no violencia activa? Es renunciar a la violencia, es no participar en la violencia,
Es decir, yo no dejarme llevar por la corriente de aquellos que de manera grosera, de manera burlona, de manera, tal vez no se me ocurre otra palabra, tal vez de manera áspera, tratan a los demás, tratan a las otras personas, se tratan ellos mismos. La no violencia activa implica yo, voluntariamente, hacerme a un lado de ese tipo de prácticas sociales, entendiendo que por sobre todo está el respeto a la otra persona. Eso es fundamental, no olvidar. La no violencia, dice acá, concibe que los conflictos son parte de la vida y de los cambios o transformaciones sociales. Es decir, usted y yo vamos a tener conflictos siempre, siempre, por una o por otra cosa, porque prendí o no prendí la luz del aula, porque le dejé o no dormir en el aula, porque le quité el cuaderno de la otra materia en la que usted está haciendo tareas cuando está en mi hora de clase. Todo eso genera conflicto. Entonces, conflictos van a haber. Lo que no, o mejor dicho, lo que cambia o lo que modifica en la no violencia activa es la forma en que esos principios, es la forma en que esos conflictos, perdón, se tienen que resolver. Aquí está mi libro para que vea que estoy siguiendo algunos parámetros del libro. Por si usted quiere revisar más, estamos en las páginas 114 y 115 del texto virtual que usted tiene colocado en el Pinocho en el aula. Entonces, eso es la no violencia activa. Es importante también, cuando existen diferencias o conflictos, como he dicho, no es tanto que deje de haber conflictos. Conflictos van a haber. Lo que no debe haber o lo que se debe modificar es la forma en que se resuelven los conflictos, ¿sí? Entonces yo necesito entrar o comprender que para poder resolver un conflicto hay dos maneras, la violenta y la no violenta. La no violenta que va a llamar al diálogo, la no violenta que implica una escucha empática, es decir, una escucha comprendiendo lo que el otro me está diciendo, ¿sí? Entender sus necesidades, ceder un poco en la posición que yo tengo de un determinado tema por el cual estamos discutiendo, buscar acuerdos, buscar consensos y sobre todo, y lo más importante, cumplir con esos consensos o acuerdos. Todo esto que yo he dicho, voy a repetir, diálogo tolerante, escucha empática, comprensión y empatía con el otro, entender las necesidades, ceder posiciones, llegar a consensos, es algo que más adelante, una vez que se aplica esto, va a generar algo que se llama la cultura de paz. Eso es todo por esta ocasión. Hemos visto entonces una introducción a lo que es la democracia social y dos parámetros o dos principios que en toda democracia social debe haber. Por favor, continúe con las siguientes actividades. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión. Eso es todo, amigos.